12 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ya estamos ahí en comunicación con Marisabel Grau, profesora de Historia en Escuelas Medias y secretaria pedagógica de ADEMIS, y vamos a estar charlando un rato con ella de la situación de los docentes en este nuevo inicio de clases. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola, ¿qué tal, Agustina? ¿Cómo les va? Bien, ¿ahí nos escuchás bien? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, comenzaron finalmente las clases este lunes, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, y los docentes estuvieron de paro, ¿no? Las casualidades no existen. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, la verdad es que los mismos que desde hace años se vienen repitiendo en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Por un lado, un reclamo de necesidad de recomposición salarial. El salario docente viene muy atrasado con respecto a la inflación. No llegamos con un cargo de jornada simple a la canasta básica. El salario docente está por debajo de la línea de pobreza. Y en este sentido es importante aclarar que la jornada de trabajo docente no implica solamente el tiempo en el que estamos en el aula frente al curso, sino por supuesto todo el trabajo previo de preparación de clases, el trabajo posterior de corrección, trabajos que hacemos sábados y domingos, y el bajo salario obliga a la docencia a trabajar 2 o hasta 3 turnos, 40 o 50 horas en el nivel secundario, muchísimas horas en el nivel terciario, y por supuesto que esto va en desmedro de la educación y el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Cuando tenés una docencia que tiene salarios de pobreza y se ve obligada a trabajar todos estos turnos. Pero además del reclamo salarial, que es muy importante y es central en esta negociación paritaria, nosotros venimos reclamando por condiciones de trabajo. Hace tiempo ya que se viene intentando modificar el estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado hubo una reforma absolutamente regresiva que estableció las designaciones a dedo en las conducciones, estableció nuevos cargos que facilitan que los amigos del poder político sean los que estén en los cargos de conducción. Se viene atacando el derecho a pedirse licencias por enfermedad, ¿no? Implementando un sistema MIA que hace que tengamos que pedir las licencias de manera digital y por ende no se aprueba la cantidad de días que los docentes necesitan para reponerse de una enfermedad, una cantidad importante de compañeras y compañeros que va a trabajar enfermo o con familiares enfermos y que no podemos cuidarlos. Muchísimos problemas que tienen que ver con la infraestructura escolar. Desde hace años el gobierno porteño subejecuta el presupuesto de infraestructura. Para que tengan un número en concreto, en los últimos 5 años, de los 1.600 millones de pesos destinados y aprobados por la legislatura para infraestructura, se invirtió concretamente menos de la mitad. ¿A dónde fue el resto de la plata? No se sabe. Y entonces tenemos escuelas que no empezaron las clases, no solo por el paro docente convocado por ADEMIS, que a pesar de los dichos de la ministra tuvo un porcentaje alto de acatamiento, siendo el único sindicato que convocó, porque los otros 17 firmaron el acuerdo o dijeron rechazarlo, pero en la práctica no hicieron nada. Tenemos escuelas que no empezaron porque tienen problemas de ratas y desechos cloacales en los patios, como es el caso de la Escuela Especial 7 de Soldati. Tenemos escuelas que no empezaron porque están en obra y entonces no tienen la cantidad de aulas suficientes, como es el Comercial 23, como es la Escuela Media 2 de Parque Avellaneda. Tenemos escuelas que no comenzaron las clases porque no hay docentes, porque el problema de las designaciones digitales que implementó el gobierno hace que no haya absolutamente ninguna transparencia en la designación de cargos. El gobierno hace lo que quiere y digita a dedo. Salarios docentes, como les contaba antes, que están bajo la línea de pobreza, entonces efectivamente no se elige la carrera docente y el trabajo docente porque no te alcanza para vivir. Entonces una cantidad de problemas que hacen que de ninguna manera hayan comenzado las clases con normalidad, ¿no? Sí, sobre todo en esta apertura de sesiones legislativas en donde la reta salió a decir, bueno, ¿no? Como éramos el único distrito en la Ciudad de Buenos Aires que había comenzado las clases en su totalidad el lunes, fácilmente desmentible. Mencionabas el acuerdo que se había llegado, por el que ustedes también convocan al paro, y mencionaste que otros sindicatos no. ¿Cuál fue ese acuerdo y cuáles son las expectativas? ¿Se puede renegociar? ¿Qué es lo que quieren poner sobre la mesa?
Bueno, lo que ofreció el gobierno es un 60%, pero en cuotas anuales, ¿no? Entonces eso implicaba un 14% de aumento ahora en marzo, lo que llevaría el salario docente a 130.000 pesos, absolutamente por debajo de los 163 de la canasta básica alimentaria, ¿no? Claro. Sin tener en cuenta alquiler, sin tener en cuenta los índices del INDEC, que eso marcan una canasta básica familiar de 250.000 pesos. Nosotros estábamos reclamando eso, un 100% de aumento que permitiera que la docencia pueda sobrevivir con un cargo, y obviamente esto implica un reconocimiento, como les decía, de todas las horas que implica la jornada laboral. Se supone, según lo que planteó el gobierno, que habría alguna instancia de diálogo nuevamente en julio. Nosotros igual entendemos que es absolutamente insuficiente, porque este techo de 60%, que es lo que estableció la paritaria nacional, lo que en otros gremios también, como los estatales, se terminó firmando y que aceptó la docencia organizada en la CETERA a nivel nacional y los otros sindicatos nacionales, y acá en la Ciudad de Buenos Aires, es un techo absolutamente mentiroso de lo que se estipula será la inflación este año, ¿no? Ya los índices de enero y los índices inflacionarios de febrero indican que va a ser muy superior al 60%. Todas las empresas que se dedican a hacer esas estadísticas están planteando que va a ser superior al 100%, ¿no? Entonces, plantearnos un aumento del 60% ya nos deja 40% por debajo de lo que va a ser la inflación. Claro, totalmente. Y otra de las cosas que dijo Horacio Rodríguez Larreta tenía que ver y estaba vinculada a la cantidad de días de clase, ¿no? Como que se ejecutan 12 días más de lo que obliga el calendario nacional. ¿Esto tiene algún sentido, digamos, sumar días de clases respecto a lo que es la calidad educativa? ¿Qué está pasando dentro de las escuelas? Bueno, nosotros es algo que también venimos poniendo en cuestión, ¿no? Que la cantidad de días, el gobierno se llena la boca diciendo esto, cada día cuenta, cada hora de clase cuenta, y nosotros venimos planteando hace tiempo que hay que discutir cuáles son los conocimientos, cuál es el contenido, en qué condiciones se desarrolla este proceso de enseñanza y aprendizaje. Si vos tenés, insisto, ¿no?, docentes pobres que trabajan 2 o 3 cargos, que no tienen tiempo de capacitarse, de preparar las clases. Si tenés escuelas que están llevando adelante obras y entonces vos estás dando clase y tenés el ruido de una agujereadora, una obra, aulas inhabilitadas y entonces cursos que funcionan en espacios que no son áulicos y están todos los pibes y pibas apretujados. Tenés cursos que no asisten a las escuelas porque efectivamente no hay aulas suficientes, tenés falta de materiales, tenés aulas que se supone que deberían tener una tecnología porque hacen propaganda con la secundaria del futuro y en realidad es una lavada de cara con sillas de colores y pintura, pero los pibes no tienen acceso a libros. Claro. La verdad es que la cantidad de días que vos tengas de clase no modifica ese proceso de aprendizaje, porque además hay un posicionamiento que es político-ideológico con respecto a qué se prioriza enseñar, cuáles son los contenidos, cuál es el perfil de la formación docente. El gobierno está impulsando una reforma de los diseños curriculares de los institutos terciarios de formación docente, y es una reforma que apunta a eliminar materias, vaciar contenidos, recortar las carreras, formar docentes con una perspectiva que es la de los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, que es formar facilitadores, ¿no? Que los docentes sean meros instrumentos de transmisión de contenidos que están en Internet para estudiantes que deben ser formados para un mercado laboral flexibilizado, precario. De allí que implementaran las pasantías para los chicos y chicas de 5º año que están siendo enviados a trabajar en condiciones nefastas, ¿no? A hacer cualquier tipo de tareas. Hay chicos que los han mandado a plazas a repartir volantes, a limpiar caca de los perros en los caniles. Hay chicos que los mandan a un club de barrio a supuestamente ayudar en tareas de administración y de limpieza. Entonces los pibes pierden un mes de clase para ir a barrer en un centro cultural o un club deportivo del barrio. Algo absolutamente
a contramano de la posibilidad, por ejemplo, en quinto año, de apropiarse de conocimientos que les permitan acceder al CBC o a una carrera universitaria. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar también con las familias, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito de la enseñanza en el nivel primario? ¿Cuál es el propósito de la educación en el nivel secundario? Y si el tiempo que los chicos y chicas están adentro de las escuelas está siendo desarrollado en una perspectiva que permita la apropiación de conocimientos, la apropiación de herramientas, de pensamiento crítico, o si desde el gobierno se promueve una política que apunta a que las escuelas sean un mero contenedor social en donde aprendan 2 o 3 herramientas que les permitan desempeñarse en un mercado laboral absolutamente precario, ¿no? Que es esta famosa frase que viene desde la época de Esteban Bullrich, ¿no? De la adaptabilidad al mercado laboral, ¿no? Que planteaba él como uno de los objetivos de la escuela. Clarísimo. Clarísimo. Y en base un poco a todo lo que nos contabas y con respecto a la negociación de paritarias, la situación de la educación en general, ¿de dónde pensás que puede llegar a salir una de las últimas declaraciones de Alberto Fernández, según la que dice que hoy para los docentes su preocupación es que no tengan que pagar ganancias porque sus sueldos han crecido de tal modo, cuando claramente nos estás contando datos de que, bueno, eso no, efectivamente no es así? Bueno, nosotros entendemos que viene de una línea que se ha desarrollado de hace muchos años. Recordemos que la propia Cristina Fernández, en uno de sus discursos de apertura de sesiones, dijo que los docentes no teníamos que quejarnos, que trabajábamos 4 horas nada más, ¿no? Sí, tenían 4 meses de desconociendo vacaciones. absolutamente la tarea docente. Y en línea con una perspectiva que también se plasmó en la Ley Nacional de Educación, que fue aprobada en el 2006, que es de nuevo la línea de los organismos internacionales, es la penetración de las ONG en las escuelas públicas, la privatización del sistema público. Esa ley nacional no revirtió la desintegración y descentralización del sistema educativo, no se generó una nueva ley de financiamiento que efectivamente obligue al Estado Nacional a garantizar el salario para la docencia, a garantizar el financiamiento de las escuelas. Todo esto sigue dependiendo de cada jurisdicción. Por eso la paritaria nacional en realidad es una falacia, porque establecen un número, pero el Estado Nacional no paga salarios, ¿no? Solo paga los salarios de los docentes universitarios y el resto los pagan las provincias. Cada jurisdicción se hace cargo del pago de sus salarios, por eso las provincias más pobres son en donde los salarios docentes son los peores. Entonces la verdad es que lo que está expresando esos dichos del presidente es por un lado un desconocimiento, pero por otro lado una definición política que pretende instalar que la docencia cobra salarios altos, lo que es absolutamente una mentira, pero además que va en línea con la política de desentendimiento, de descentralización, tanto a nivel responsabilidades generales como de financiamiento educativo por parte del Estado Nacional, que no ha cumplido en los últimos años con las propias metas que se estableció de destinar un 6% del PBI a la educación. Marisabel Grau, docente de escuela, secretaria pedagógica de ADEMIS, muchas gracias por haber charlado con nosotras aquí en Bancate de ese efecto. Muy interesante todo lo que nos contás y seguiremos este tema muy de cerca y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego.